grabar la lección. Ok. Y pues hoy estamos aquí reunidos para repasar la lectura, o sea, la lección 4 de nuestro curso Ley Evangelio Consejería. En esta sesión vamos a cubrir la lectura 4 del texto Ley Evangelio escrito por el CFW Walter. eh, y Perdón, voy a pasar al señor Zoilo y al señor Diosnel desde la sala de espera. Ya van entrando. Y muy buenas noches, Zoilo. ¿Cómo andamos? Hermano, muy buenas noches, que Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos mis hermanos en la fe, que Dios me los bendiga. Igualmente, Zoilo. Le mandamos un saludo cálido también a su familia, a su señora, a Kleiner, bueno, todos los suyos allá en Quevedo. Amén, mi hermano. Que Dios me lo de igual manera. Vamos a ver, Y ojalá que no se me vaya el internet. Esa noche se sí, me fue ya el último. Me no, faltó lo último. no se preocupe. Hay cosas que están fuera de nuestro control y pues que Está muy aceptar. flojo. Bueno, pues buenas noches, Diosnel. ¿Cómo andamos, hermano? Muy buenas noches, Pastor Joel, ¿cómo está? Y Pues, acá frío en el Chaco, cada día más frío y uy, ahí, acá ¿cómo- listo para la reunión. hermano, ¿cómo se dice frío en guaraní? Pero, Ro'u, ro'u. Muy bien. Voy aprendiendo. Ro'u, eh, Aquí en Popayán hace mucho bro. ro'u. También. Muy y bien, muy bien. cero, tengo frío. Ro'u. ¿Cómo es? Cero, cero, Shero'u, shero'u, shero'u. tengo frío. Muy bien, muy bien. Ya. Pero Shero'u. Nuestro profesor Diosnel Castro para nuestra clase de guaraní. Bien, y le damos la bienvenida a Rolando Mena. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Tempos frigidus est hoc. Eh, ¿Y qué es tempos frigidus? y En latín. Aquí está latín, haciendo ¿verdad? tiempo frío. Latín, ok. Bueno, en inglés, it's cold, cold, ¿verdad? It's cold, frío. Muy bien, listos para comenzar, hermanos. Nos calentamos con el amor de Cristo y la compañía de nuestros queridos hermanos en la fe. Perdón, voy a pasar también a Sergio Alejandro. Pues oremos. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este grupo de hermanos en la fe cristiana. Em, Te doy gracias por su dedicación a crecer en la gracia y el conocimiento de tu palabra y del Evangelio. Te doy gracias por su, su perseverancia. Eh, Tras estos años, muchos nos han acompañado y pues también muchos han abandonado y pues nosotros les deseamos muchas bendiciones a todos los que hemos conocido en el camino, pero en especial hoy, Dios, te alabo y bendigo tu nombre por la obra que estás haciendo en todos ellos. Que bendiga Seminario Cristo y su ministerio de preparar a siervos para cuidar y guiar y capacitar a tu rebaño para toda buena obra. Bendícenos en esta clase de hoy. Que los que tienen calor, pues que los refresques con el dulce evangelio. Los que tienen frío, que los calientes con tu amor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien,
Le damos la bienvenida a Sergio Alejandro en Chile. ¿Cómo está, hermano? Bien, 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 con muchos fríos. Hace demasiado frío acá. Sí, ya perdió la clase de guaraní, Sergio Alejandro. Dios nos enseñó cómo se dice tengo frío en guaraní. O bueno, para la próxima va a tener que Dios me dedicar una clase exclusiva a aprender frases cortas en guaraní. Así mismo, así mismo. Muy bien, hermanos, ustedes prepararon un trabajo para hoy. eh, Nuestra clase de Seminario Cristo. Seminario Cristo, hermanos, les recuerdo, es un ministerio de Iglesia Cristo Wells Internacional. Em, se puede decir que Academia Cristo lo guía el equipo misionero, ¿verdad? De Wells, yo incluido, pero Seminario Cristo es guiado por las iglesias en Latinoamérica. Y en, bueno, en este curso, por ejemplo, yo soy más bien como profesor invitado. Literalmente me invitaron el pastor Julio y el pastor Henry a guiar este curso y doy gracias a Dios por el privilegio y gracias a ustedes por su paciencia. Vamos formando los materiales y los recursos para este curso en camino, así que gracias por su paciencia y por sus comentarios que nos están ayudando a, digamos, mejorar el curso para futuras generaciones. Gracias, hermanos. Ok, ley evangelio, área consejería, lección 4, más bien estamos repasando la lectura 4. Ley o evangelio, depende. Bienvenidos, ya habíamos orado. Les recuerdo del objetivo de este curso es que ustedes cuando empezamos este curso, cuando terminamos el curso, que habrán mejorado su habilidad para aplicar ley y evangelio específicamente para uso en el área de consejería. Cuando hablamos de consejería estamos hablando de ustedes en lo personal, van a poder atender las necesidades espirituales de su prójimo, hablando en general, también en su hogar y entre sus familiares, pero también dice, congregacional, o sea, en un grupo sembrador, en una congregación. Estas habilidades les van a servir en el día a día, pero también en la vida de un grupo sembrador y una iglesia. Bien, simplemente para hoy deseamos desarrollar mejor nuestra habilidad para categorizar casos de consejería según la necesidad, ley, evangelio o los dos, que es algo que ya hemos estado practicando, pero hoy es el énfasis de la clase. Ok, esta imagen ya lo han visto, eso implica que vamos a repasar lo leído, a repasar lo leído. Una pregunta para ustedes, ¿qué se les hizo la lectura? Era de 13, 14 páginas, si no me equivoco. Em, yo sí me tardo un poco más en leer porque pues el castellano no es mi primera lengua, pero sí tardé un rato en. ¿Qué tal les fue? ¿Es muy tardado? ¿Ven? Y esta pregunta va a la planeación del curso para futuros grupos que van a tomar este curso. ¿Qué les pareció la lectura? O sea, ¿qué tan largo? ¿Adecuado? ¿Demasiado corto? ¿Largo? Benjamín, veo su mano. ¿Alguien más desea responder? También pueden. Benjamín. Gracias, profesor. Bueno, en mi caso, la lectura no ha sido una de mis grandes virtudes, ¿no? Como alguna vez lo escuché comentar, pero ha sido una gran bendición y la disfruté, la leí 3 veces y quisiera leerlo muchísimas más. Lo que sí, ideal
sería, veo como un grado de limitación, como que me falta algo, no sé, me falta muchísimo más información. Entonces sugiero un poquito más de páginas y un poco más de tiempo para poder aplicarlo. Básicamente ese es mi comentario. Ujú, ujú. No, y también algo que he notado es que de vez en cuando el profesor o el pastor Walter hace mención de personas que para nosotros no son muy conocidas. A veces hasta yo tengo que poner en Google, él menciona a una persona como si nos fuera conocido y yo tengo que buscarlo en Google. ¿Quién es? Spenline o algo, y tengo que buscarlo. Bien, tal vez si hubiera este tipo de ayudas en el texto mismo, a veces sí hay abajo, al pie de la página, a veces sí hay ayudas así, pero bien, Lester, un comentario con respecto la duración de Sí, la bueno, lectura. de hecho, no, de hecho, pues no está mal, de hecho está muy buena y las lecturas pues han sido de suficiente y bastante aprendizaje. Lo que yo casualmente platicaba un día de esto con mi consejero, con el pastor Andrew, es, digamos, a la hora de la planificación del curso, que en mi caso, pues, me convendría más lunes y jueves. O sea, no espacios pegados, pues, lunes y miércoles, donde hay un día solo o sea, para este tipo de lecturas, pues. De hecho, bueno, no lo veo mal. Yo lo digo por mi caso, pues yo trabajo por cuenta propia, yo vendo accesorios de computadoras en línea y como usted sabrá, pues no tengo un horario fijo ni definido, pues, sino de que ya, y usted me dice, oye, mira, tenés este mouse, ¿me lo puedes traer? Tráemelo. Entonces, y es algo que fue una hora espontánea, pues, que no digo yo, tengo de tal hora a tal hora para programarme esto, de tal hora a tal hora para, para programarme a hacer esto otro. ¿Ve? Entonces, y sí, muchas veces pues me toca andar hasta todo el día. El lunes no pude entrar pues porque vine tarde y me dio pena ingresar ya media hora, 40 minutos después de comenzar la clase. Y entonces, en este caso, pues para futuras programaciones, pues, pero de hecho la lectura está muy buena, muy interesante. Me gustó más. Sí, Ok, solamente. no, gracias, Lester. Entonces, lo que le oigo diciendo es que tal vez planear un poquitito más de espacio para los que trabajan mucho, por ejemplo, sí, como lunes y jueves, dejaría 2 días, martes y miércoles, ya para trabajar la tarea. Me parece buen comentario, buena sugerencia. En este caso, el comentario se lo voy a pasar a los coordinadores del, del Seminario Cristo, que sería el presidente Julio Vázquez Runs y también, por Sí, supuesto, el sería bueno. pastor Henry. De hecho, como yo le decía, el curso pasado fue así, pues fue el lunes, fue jueves, y había bastante lectura también. Ujú. ¿Ve? Ya había por lo menos el lapso entre, digamos, para lunes a miércoles. O sea, ahí es donde muchas veces, pues, hay un poquito de dificultad por mi parte, pues. Hablo por mí. Sí, no, y a lo mejor puedo tomar en cuenta ese comentario también. Tal vez puedo encargar lecturas más largas cuando hay más tiempo entre las clases y luego una lectura más corta cuando solo hay un día de espacio entre los. También. Sí, puedo hacer unos ajustes, hermanos. Muy bien, Okay. gracias. Gracias, Lester. Muy buen comentario. Sergio Alejandro, ¿algún otro comentario para Sí, a este tema? también me uno a las palabras de Lester porque sabemos muchos que trabajamos y Mm, los tiempos son cortos. sí, Entonces, llegar del trabajo de levantarse a las 6 de la mañana, estar todo el día en el trabajo y llegar a las 6 de la tarde justo a clase y en el lapso del trabajo, muchas veces no se puede leer. Entonces, hay que darse el tiempo, el rato de colación, de poder leer o en la noche cuando uno quiera descansar, leer un rato y no alcanza el tiempo, no da los tiempos para estar leyendo de un día para otro, porque más encima es que hacer los trabajos grupales, que es casuística.
Entonces hay que estar al pendiente de buscar los textos, que quede un muy buen trabajo. Y tampoco es presentarse con una lectura no sabiendo. La idea es presentarse a la clase preparado con un buen informe de lo que se está leyendo, pero los tiempos no dan, no alcanzan los tiempos. Excelentes comentarios, me gustan y ya estoy pensando que por ejemplo, si les encargo la lectura con anticipación también. Por ejemplo, si les voy a encargar un trabajo grupal, eso después de la clase hoy ya les paso el trabajo grupal y ya les paso de una vez la siguiente lectura, la lectura 5 sería, y ya pueden ir trabajándole con calma, ¿verdad? Ok, gracias hermanos. Pues vamos a pasar ya al trabajo que prepararon para hoy. Em, que sobre todo enfocándonos en la página 54, en el texto digital, dice, ¿cómo vamos a aplicar 1 de Timoteo 1, 8 a 10 e Isaías 61, 1 a 3 en la consejería? Em, yo creo que conviene que leamos las citas bíblicas primero, ¿ok? 1 de Timoteo 1, 8 a 10. ¿Quién nos hace el favor de leer? Amén, pastor. Lee Esther primero. ¿Y quién nos va a leer Isaías 61? ¿Alguien puede levantar la Amén, mi mano? hermano. Que Zoilo va a leer Isaías 61, versículos 1 al 3. Lester, Amén. no más Sí, me permite un segundo. está bien. No la tengo a mano. Sí está en el texto ahí de Walter, pero a mí yo soy de los que me gusta tener la Biblia abierta en mis manos. Listo. Ok. Primera de Timoteo del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Gracias, Lester. Y escuchemos Isaías capítulo 61, 1 al 3. Zoilo, por Amén. favor. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Amén. Gracias, Zoilo. Ok, mis queridos hermanos, ahora les doy la oportunidad de aportar, bueno, de responder la pregunta. ¿Cómo vamos a aplicar? ¿Qué aplicación vemos en estos dos textos bíblicos para el área de la consejería? ¿Qué se desprende? ¿Qué se aprende de estas palabras de Dios? Sí, pastor. Entonces, ¿Leste? sí, bueno, en el primer caso de la primera de Timoteo, del 1, 8 al 10, pues
vemos un caso de aplicación plenamente de ley. En este caso, como estamos hablando de consejería, lo aplicaríamos en dependencia, digamos, del caso que tenemos frente a nosotros. Si estamos ante una persona plenamente confiada en ella, en su pecado, y tal vez confiada en la gracia a tal punto que es reincidente, viviendo una vida en constante pecado, no le podemos hablar con la dulzura del evangelio, sino que a este tipo de personas le tenemos que hablar con la amargura de la ley, hasta el punto que la ley obre en esta persona un corazón verdaderamente contrito y arrepentido, y que esta persona reconozca que está fallando y está actuando mal ante Dios, y de esta manera pues el uso de la ley nos está permitiendo o preparando el camino para predicarle posteriormente un evangelio. Y en el caso de Isaías, pues vemos un caso contrario. En el caso de Isaías vemos de que acá estamos ante una persona realmente abatida, pues una persona que el sufrimiento, el remordimiento o arrepentimiento lo tiene abatido, saber que ha fallado y ha violentado o quebrantado de Dios. Es por eso que a este tipo de personas así que tienen un verdadero arrepentimiento, pues se le anuncia el mensaje de las buenas nuevas, que es el mensaje del evangelio, para darle paz a sus almas y a sus corazones, esa paz que necesitan. Y de hecho, pues el mismo texto pues nos dice que no se ha de ofrecer una sola gota de consuelo evangélico a los que aún viven confiados en sus pecados, y que por otra parte que no se ha de proclamar una sola palabra de amenaza y represión, que están quebrantados de corazón, solamente. Ah, interesante. Gracias, Lester. Ok. Rolando, sigue usted. Rolando. Después veo Sergio Alejandro. Muchas gracias. ¿Me podría dar la oportunidad de compartir la pantalla? He hecho un resumen para responder esta pregunta y creo que puede ayudar mucho. Sí, adelante, hermano. Ya le di permiso de compartir su pantalla. Y muchas gracias. En mi pantalla está raro, yo no puedo leer. Ya, bueno. Sí, ahora sí se puede ver nosotros. Ya, está bien. Muchas gracias. Voy a responder con este gráfico. En realidad, este gráfico trata de resumir toda la lectura, ¿no? Entonces, cada pregunta que hagamos está relacionada. Entonces, hay tres aspectos, ¿no? Pero en esta primera parte estamos viendo solamente uno, el que reconoce su pecado. Entonces, dice número 2, la persona que reconoce su pecado, que necesita oír evangelio. En el punto 1 está, como decían en Timoteo, ¿no? No reconoce su pecado, ¿no? Si la persona no reconoce su pecado, necesita oír ley como espejo, ¿no? Esa aclaración, ¿no? No solamente ley, ¿no? Sino ley como espejo. Y en la última pregunta que nos va a hacer, ya me he adelantado, de los antinominianos, ¿no? La persona que reconoce el evangelio necesita oír ¿qué? Ley como guía. Entonces aquí en este gráfico he tratado de sistematizar de forma así concreta, cosa que se nos quede ahí en la mente, ¿no? Si quieren les puedo compartir esta foto en el grupo. Entonces esa sería mi respuesta. Excelente. Sí, favor de compartirlo en el grupo. Y lo que puedo hacer también es, de una vez, mi querido hermano, con su permiso, lo voy a copiar y pegar directo en el PowerPoint para futuros docentes y alumnos de este grupo. Ya lo van a tener a mano. Entonces, sí, así ahora mismo se puede o después, por favor. Y luego lo incluyo. ¿Alguna reacción primero a este gráfico? ¿Qué preguntas o dudas tienen ustedes acerca del gráfico que nos comparte Rolando? ¿Cuál es la reacción del grupo a este gráfico?
Eduardo, adelante. Benjamín, Eduardo. Bendiciones. Gracias, pastor, por la oportunidad. Bien, hermano Rolando, estoy muy de acuerdo, porque el que no reconoce su pecado es un impenitente. Y la ley como espejo, ella viene para aplastar deliberadamente, aplastar, constringir hasta que se arrepienta. Y muchas veces tenemos que considerar la ley como espejo para aquellos que no son cristianos, ¿no? Entonces, que de alguna forma están muy cómodos en su pecado y definitivamente la ley como espejo viene para aplastarlos con todo. El que reconoce su pecado, aunque sea un penitente y definitivamente sea cristiano o no, definitivamente las buenas nuevas del Evangelio para no constringirlo más y darle evidentemente la oportunidad del arrepentimiento y que el Espíritu Santo obre en ese corazón para la salvación y la fe en Cristo Jesús. Y el que reconoce el Evangelio, obviamente ya de una forma abierta, el Espíritu Santo ya está abriendo esa puerta espiritual, muchas veces hermanos evidentemente cristianos, toda la ley como guía, ¿no? Porque podemos utilizarla ya como una base muchas veces entre hermanos, entre compañeros. Es bien interesante la división que se ha hecho acá, muy didáctica para situaciones peculiares. Bendiciones. Gracias, pastor. Ok, concuerdo con los comentarios de Eduardo. Sí, como ha dicho usted, Rolando ha sistematizado sí, estos casos. Bien. Benjamín, ya, creo que perdió señal Benjamín, pero él había levantado la mano. Muchas gracias, Rolando. Sí, favor de compartirlo cuando pueda en el grupo de WhatsApp. Se lo Con todo agradeceríamos gusto. mucho. Sí, lo voy a compartir. Y creo que lo dejo de compartir. Aquí hay solamente una variación que no lo hacemos ahorita, pero es la situación, ¿no? Ujú. Situación 1, no reconoce su pecado. Situación 2, reconoce su pecado. Situación 3, reconoce el Evangelio, ¿no? Sí, es Eso bueno. nomás quería mostrar. Sí, es bueno que ponga la palabra situación en vez de personas, porque en un área de mi vida tal vez estoy arrepentido, pero tal vez en otra área tengo un punto ciego, ¿verdad? Que, no me doy cuenta de que mi arrogancia está lastimando a la gente y obviamente ofende a Dios también. O sea, tal vez estoy arrepentido de un pecado, pero tal vez de otra cosa necesito escuchar la ley, ¿verdad? Eso suele suceder en nuestras vidas. Bien, Benjamín, ahora sí le damos la palabra. Gracias, hermano. Bueno, no, pues realmente, mis hermanos, qué bendición escucharlos. Solo me resta agregar lo siguiente. En el caso de Timoteo, discúlpeme, profesor, me perdona con todo respeto si de pronto me equivoco. Para mí, primera Timoteo es ley Ujú, y es del Nuevo Testamento. Isaías 61:1-3 es Evangelio y es el Antiguo Testamento. ujú, En primer lugar, este orden. ¿Qué implica? Que al predicar no podemos evadir la ley ni el testamento, ni el Evangelio. ¿Por ujú, qué? Porque están juntos. Nosotros no podemos decir la ley tanto menos, no, es algo que en términos humanos van de la mano. Por la razón que exponía el hermano Rolando, y ya expuesta por el hermano Eduardo, incluyéndolo usted, hermano Joel. Es importante al iniciar, sea individual o en grupo, darle gracias a Cristo por el regalo, por su gracia, por un regalo inmerecido para nosotros como pecadores tan fuertemente, y esa bendición de su gracia hay que tener mucha gratitud y con la
que podemos proclamarlo con la libertad. Él nos da la opción de elegir. De igual manera, debemos aplicar la ley, los mandamientos, a todos los asistentes, incluyéndome, porque yo no soy perfecto. La razón es muy simple. Juan 3:17 nos lo dice en su palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús es muy claro, como yo lo comentaba anteriormente, hay que aplicárnoslo a nosotros también, tanto la ley como el evangelio, porque Romanos 3:12 es muy claro, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La fe, mi fe me da la certeza de que el Espíritu Santo obrará en el corazón del asistente cuando el evangelio, cuando la ley y el evangelio se ha dado a conocer. El evangelio porque nos enseña a esperar a Cristo justificándonos ante Dios por medio de Jesús. Siendo fundamental enfatizar que la gracia de Dios nos hace libres de elegir, exhortando, consolando a los demás para que la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo es gigante, es enorme, es inocultable. La obra de Dios, como alguna vez usted hizo una pregunta en una clase anterior, hermano, pues, ¿usted entregaría un hijo para salvar la humanidad? No. El amor de Dios por nosotros no se puede dimensionar. No hay palabra para igualarlo. Gigante es muy pequeño. El amor de Dios es algo infinito. Porque en Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición, hermano. Gracias, Benjamín. Gracias por compartir su punto de vista. Ok, muchas gracias, Benjamín. Ok, Rolando, último comentario para esta pregunta. Sí, me permite, quería añadir algo al comentario de Benjamín, ¿no? Adelante. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, este debate de si usamos ley o no usamos ley, yo lo escuché en muchas iglesias, ¿no? Yo he pertenecido a varias iglesias heterodoxas, ¿no? Entonces, ese debate yo lo he escuchado siempre, y es con un debate que yo he peleado yo mismo, ¿no? En mi vida, que hay uno de los antinominianos que vamos a ver más allá, ¿no? Ellos dicen, no hay que usar ley, no hay que usar ley. En cambio, el otro lado dice, hay que usar ley, hay que usar ley. Pero ninguna de las dos respuestas es correcta. El texto no dice la ley, sino dice, para que tengamos claridad, ¿no? Sabemos que la ley es buena, ¿no? La ley es buena, pero no dice así nomás. Voy a leer, me van a decir si estoy leyendo mal o bien. Sabemos que la ley es buena, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Así dice la Biblia? No, no dice así. Dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿No? Entonces, ahí está el punto clave. El debate no es si vamos a usar ley o no vamos a usar ley. Porque les dicen, los que dicen vamos a usar ley, comúnmente son legalistas, ¿no? Tenemos que predicar ley, así. ¿No? Y el otro, los antinominianos, pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es bueno usar la ley legítimamente. Y en la trae una definición de legítimamente, le dice debidamente, ¿no? Correctamente. Entonces, el asunto no es si vamos a predicar o no predicar ley, sino que la usemos correctamente. Y eso es lo que estamos viendo en estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, si una persona está golpeada por su pecado, reconoce su pecado, y yo lo predico ley, allá no estoy usando ley legítimamente, ¿no? Ley como espejo, ¿no? Entonces, necesito predicar el evangelio, ¿no? Pero si una persona está confiada en su pecado, ¿no? Y yo le predico ley como guía, no estoy predicando legítimamente, ¿no? Porque a la persona que ha escuchado el evangelio y el Espíritu Santo le está fortaleciendo en la fe, ese necesita ley como guía, ¿no? Entonces el asunto no es si predico ley o no predico ley, ¿no? Sino cómo predicamos la ley legítimamente, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias.
Ok, excelente, Rolando. Buen punto acerca de Primera de Timoteo 1:8. Hermanos, yo creo que ya todo se ha dicho. Solo en resumen, si alguien está viviendo confiado en su pecado, no se ha de ofrecer ni una sola gota de consuelo evangélico. Por otra parte, si alguien ya ha sido aplastado por la ley, ya nos corresponde, ya no se debe proclamar más amenaza ni regañarlos. No, ahora es momento de puro evangelio, promesas, consuelo, gracia, perdón, justicia, vida, salvación, de que perteneces al pueblo, a la familia de Dios en Cristo. Bien, a la siguiente, tenemos el ejemplo de una carta que escribió Lutero a un amigo, Spalatín. En pocas palabras, bueno, digamos que Spalatín había dado parece que había mal aconsejado, se había equivocado en el área de consejería, ¿verdad? Pero ahora parece que ya estaba convencido de su pecado, estaba aplastado de su pecado. ¿Y qué mensaje le da Lutero a Spalatín? Vemos la mano de Eduardo Milanesi. Por favor, Eduardo. Voy a resumir, pastor, para Por que, favor, sí, un con su resumen de la permiso, carta. y para que todos también puedan aportar, que me gustaría escuchar la opinión de todos. Bueno, Adelante. básicamente él se siente culpable de haber aconsejado a un pastor de su institución en Alemania en 1800 y tanto, imagínense, tanto tiempo atrás, sobre casarse con la madrastra de la hija fallecida, ¿no? Con la madrastra de la hija. Y entonces ese pecado le llevaba, ya como conocía el Evangelio, a un arrepentimiento, porque era perteneciente, ¿no?, a la misma congregación de Lutero, y lo sentía aplastado y lo constringía de una manera muy, muy fuerte. Y Lutero le manda cartas, evidentemente, dándole base del Evangelio en relación a otros ejemplos, tanto bíblicos como de vida, de un colega inclusive que le comenta de una experiencia personal, que han cometido pecados mucho más terribles, mucho más, bueno, a su criterio, mencionables, y que habían sido perdonados por el arrepentimiento mediante Espíritu Santo y el Evangelio de Cristo. Entonces Lutero utiliza el Evangelio de una manera muy abrangente para mostrarle que él tenía la oportunidad en Cristo Jesús de arrepentirse y obviamente seguir adelante y volver a su actividad de pastoral, de ministerio. Básicamente eso es mi resumen para que todos puedan aportar un poco, querido pastor. Pastor, está sin audio, no lo escucho. Qué pena, gracias Eduardo. Muchas gracias por su aporte. Pues sí, en pocas palabras era una carta de consuelo, ¿verdad? Ok, Benjamín, vemos su mano. Gracias, hermano. Algo, sí, el hermano Eduardo, totalmente de acuerdo, ¿no? No hay controversia, pero Martín Lutero en su carta le explican, amigo, lo siguiente: no te vuelvas introverso. Tengo entendido que es introvertido, o sea, que se encierra en su error, su pecado. Más adelante le dice: ya es suficiente que te hayas equivocado en este asunto. No permitas que este pecado permanezca en ti, antes déjalo pasar y quita de ti la tristeza, que es un pecado más grave. El comentario del hermano Rolando, sí, realmente, de igual manera, pues bueno, yo estoy en un proceso de aprendizaje. Lo que trato de decir básicamente es lo siguiente: para nosotros como seres humanos,
no es posible separar ni minimizar ni magnificar la ley o todo lo contrario el evangelio. Lo que sucede es que todo lleva un orden. No estoy cuestionando a nadie, simplemente es como yo lo percibo, porque es el Espíritu Santo quien obra en el corazón del ser humano, no yo. Si yo me pongo a gritar, "Tú eres pecador", ese comentario sí que me gustó, lo mando Rolando en una clase pasada, estás lejos de Dios, mereces el infierno. No, no es el tono de voz inadecuado. Simplemente decir, Dios te ama, cuando es evangelio y cuando es ley, si pecas irás al infierno, porque una persona cuando está arrepentida necesita escuchar algo, el amor de Cristo, pero por lo regular quieren escuchar lo que ellos quieren que les hace sentir bien. Y eso es una cuestión que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Entonces quiero insistir en esta parte. No permitas que este pecado permanezca en ti, antes déjalo pasar y quita de ti la tristeza, que es un pecado más grave. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es enorme, es magnífica, es un regalo, no lo merecemos y te da el instrumento para que tú creas, para que crezca por medio del Evangelio. Esa es mi intervención, hermano Eduardo, de igual manera. Hermano Joel, perdón. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias. Hermano, sí, se siente que le está diciendo, o sea, es bueno tomar en serio el pecado, hermanos, ¿verdad? Puede ser sano y saludable pasar un mal rato en luto por algún pecado que hemos cometido. O sea, no, el pecado tiene consecuencias, está bien, pero Lutero está diciendo, pues ya estuvo, ya estuvo, ¿ok? Pues ya fuiste perdonado, sabemos que te has arrepentido. Para mí, algo clave es también que Lutero explica que antes solías predicar, enseñar a la palabra de Dios al pueblo de Dios con gusto. ¿Y ahora qué? O sea, estaba arruinando también su servicio a Dios. Y también, como dicen ustedes, no es para minimizar el pecado que se había cometido, pero sí, esto quiero tener cuidado con esto, pero si nos dejamos destruir completamente por cada pecado, también estamos corriendo el riesgo de restarle poder al evangelio, ¿verdad? O sea, se ve que em, hmm, es como dice Lutero. Entonces, seguramente has sido hasta ahora un pecador fútil que solo tenía conciencia de pecados pequeños e insignificantes. O sea, está diciendo que el evangelio solo se les aplica a los pecados pequeños. O sea, también el evangelio tiene poder para consolarnos cuando se trata de algo fuerte y público y a lo mejor por ser algo público, también Spalatín se sentía vergüenza, ¿verdad? De que, se supone que soy líder del pueblo de Dios. Era tipo obispo, guiaba, era supervisor para muchas congregaciones y pues, bueno, me gusta esta forma de aprender, amigos, viendo casos reales, cartas sinceras, escritas del corazón de otros. Bueno, la carta en pocas palabras, como ven aquí en sus pantallas, nos enseña que es debido tratar evangélicamente a un pecador. Tratarlos evangélicamente. La palabra evangélica no es de que, la iglesia evangélica es esto, aquella iglesia. La palabra evangélico es
con el evangelio. Lutero admite, por supuesto, que Spalatina ha pecado, pero sabía que no debía decir nada en ese momento que pudiera clavarse en el corazón de Spalatina. O sea, ya la ley había hecho su trabajo para hacerlo consciente de su pecado a Spalatina. Ya era momento para compartirle el evangelio. Bien, seguimos con el siguiente caso. Vamos a, bueno, en la página 60 vimos unas citas breves. Mateo 7:6, ¿quién puede leer Mateo 7:6? Isaías 26:10 y Proverbios 27:7. Ya estaban en el texto que leímos, pero vale, a mí, pues nunca es tiempo perdido leer la palabra de Dios. Mateo 7:6, ¿quién puede leer? Mateo 7:6. Adelante. ¿Quién? Sí, pastor. Lester, gracias. Mateo 7:6 dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen. Interesante, gracias, Lester. Isaías 26:10. Sergio Alejandro, perdón. Y no sé si Diosnel puede buscar el siguiente, Proverbios 27, verso 7. Diosnel, por favor, si podría, hermano. Aunque tengas compasión de los malos, ellos no aprenderán a ser rectos. Son perversos en tierra de gente honrada y no tienen en cuenta la grandeza del Señor. Ok. Bien, gracias Sergio Alejandro. Y Dios, no sé si Diosnel, si nos escucha, puede leer Proverbios 27:7. Sí, un ratito. Sí, toma tu tiempo, hermano. Y 7:7. Sí, 27, verso 7, sí. sí. El hombre saciado aborrece el panal de miel, pero el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Qué interesante, ¿verdad? Me encantan los proverbios. Y también el otro ejemplo que nos presenta el autor es la forma en que Jesús trata con los fariseos. Y eso no es nada más una sola ocasión, sino vemos pues todo el patrón, ¿verdad? Del trato que Jesús les da a los fariseos. ¿Qué punto clave tienen en común estos textos? ¿Qué punto clave tienen en común? O sea, ¿cuál es en qué concuerdan estos textos? Eduardo Milanesi, por favor. Muy rápidamente, una vez más, pastor, si me permite. Gracias, hermanos. El momento adecuado, cuando usar ley, cuando usar el evangelio. Porque de verdad, nos ayuda, sea de manera adecuada, como bien ha dicho Rolando, se fundamenta en situaciones. Uno tiene que realmente ver la situación y el tipo de persona con que está tratando. El tema penitencia o impenitencia creo que es fundamental. El arrepentimiento es un tema fundamental. O sea, conocer la situación para poder tomar la iniciativa de cuál de los dos elementos importantes para la salvación de esa persona, aplicarlos. Ese es mi comentario, pastor querido. Ok, gracias, Eduardo. Benjamín, usted sigue, después Rolando. Benjamín, por favor. Con todo respeto, hermano Joel, me encantaría escuchar primero al hermano Rolando, ¿me lo permite? Claro que sí, Rolando, le damos la palabra. Muchas gracias, muy amables. Bueno, lo que ha explicado el hermano Eduardo, ¿no? El punto común en este caso es que los impenitentes necesitan oír la ley en todo su rigor. Pero hay unas cosas que quería denotar o subrayar
con respecto a cómo Jesús trata a los fariseos, ¿no? Porque siempre me he hecho esa pregunta, ¿no? Antes incluso, o sea, creía mal, pensaba mal, ¿no? Porque parece que cuanto más pecas, Jesús te trata mejor, ¿no? Porque los fariseos, por ejemplo, tenían una vida íntegra, ¿no? Entonces, así como que la idea de que si más pecas, y Jesús te va a tratar mejor, pero no ese es el sentido, ¿no? El sentido es que la persona está reconociendo su pecado. En cambio, a los fariseos, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús los trata tan feo? Porque las cosas que les dice Jesús a los fariseos es realmente feo, ¿no? Incluso es más feo que lo que, sabes, que alce la voz. Bueno, alce la voz porque así muchos predicadores alzan, me exalté, pero Jesús dijo cosas mucho más feas, ¿no? Les dijo, por ejemplo, serpientes. Y al decir eso, están entendiendo, le están diciendo diablo. Tú eres un diablo, le está diciendo Jesús. Luego les dice, raza de víboras. ¿No? También después les dice en los ayes, ¿no? Sepulcros blanqueados. Sí, son Ellos palabras muy fuertes, ¿verdad? el sepulcro blanqueado, por ejemplo, era algo inmundo en el Antiguo Testamento, los seres muertos. Nos están diciendo, son inmundos por dentro, por fuera se muestran lindos. Y pareciese que Jesús, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué les trata así a ellos? ¿No? Y es porque Jesús los ama, ¿no? Porque a veces cuando la persona no reconoce su pecado, necesitamos ser más fuertes con la ley, ¿no? No es que tú eres pecador, te vas a ir, no es que le queremos que se vaya al infierno, sino que reconozca su pecado. Entonces Jesús trató así, y algo que me ha llegado también es que esas palabras lo dijo Jesús a ellos, pero aplica a todos los seres humanos, porque nosotros sí somos hijos del diablo, sí somos sepulcros blanqueados, aunque somos creyentes, sí somos, porque en nuestro corazón tenemos muchas inmundicias, muchas cosas que a veces no somos, pues no ve, pero Jesús Sí. no nos dice eso, ¿no? Ajá. En cambio a los fariseos les dice porque quiere que ellos se arrepientan. Entonces, aquí Eso. veo una nota especial, ¿no? Cuando la persona persiste en impenitencia, necesita más dura ley, en el sentido de queremos que reconozca su pecado, ¿no? A eso me refiero. Eso quería comentar. Muchas gracias. Sí, ese punto se ha surgido en varias lecciones y es importantísimo, es el corazón tras este tema de ley y evangelio, que siempre nos debemos acordar em, que Dios nuestro Salvador desea que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Y la ley también tiene la ley como espejo, cuando tenemos que predicar la ley para aplastar o para hacer pedazos un corazón duro, un corazón de piedra, que nosotros tengamos no un corazón de sí, castígalo, Dios. Realmente ese es lo que el profeta Jonás batallaba con eso, ¿verdad? No quería predicarles a los asirios por lo mismo, porque realmente él no quería predicarles el evangelio, él no quería la salvación de ellos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros al predicar la ley, siempre la queremos hacer con el deseo de también predicarles el evangelio, de tener esa oportunidad de decirles, Dios te perdona, eres miembro de la familia, te recibo como hermano, o sea, siempre deseamos eso, de ver que se salven, que se arrepientan, ¿ok? Que nunca nos hagamos vengativos, justicieros, como si nosotros fuéramos, sí, sobre la ley nosotros mismos. Benjamín, adelante. Gracias, Rolando, por recordarnos el corazón de la ley y el evangelio. Benjamín. Benjamín, ¿nos escucha? Ok.
que no le escucho, Benjamín. Ok, mis hermanos, pues yo creo que yo ya, aquí lo que ven en la pantalla es prácticamente... Gracias, hermanos. Ahora sí, Benjamín, ahora sí, creo que sí le podemos escuchar ahora. Otra Adelante. vez. Mm, sí, Benjamín, sí, ¿me escucha? ¿Me ahora escucha? sí, ahora sí. Sí, adelante, Benjamín. Hola, S- hola. s- parece que Benjamín no me escucha o a lo ¿Me mejor. escucha, profesor? Sí, sí, Benjamín, sí le Amén. escucho. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Hermano Benjamín, yo le puedo escuchar. Gracias. Bueno, la pregunta dice lo siguiente. El punto clave que tienen en común es eso. Amén. Oh, y ya perdimos a Benjamín otra vez. Bueno, am, yo creo que ahorita que se vuelva a establecer su conexión nos puede compartir la última parte de su comentario. Ok, mis hermanos, así como no vamos a echar perlas o diamantes o joyas finas a los cerdos, pues igual hay momentos, no es prudente predicarle, no es correcto, no es uso legítimo, ¿verdad? De ley y evangelio, predicarle el Hola. evangelio a alguien endurecido en sus pecados. Ya habíamos tocado este tema, ¿quién fue? Tal vez Rolando, que ya nos mencionó el tema de los antinomistas. Antinomistas. ¿Alguien captó la idea? ¿Qué es un quiénes son los antinomistas? Benjamín, adelante, a ver si ahora le escuchamos. ¿Cómo me escuchan, profesor? Ahora sí. Excelente. Es que tengo problemas con el internet. Bueno, mi comentario, qué pena, en la pregunta anterior quería hacer un comentario. ¿Me lo permite, por favor? Sí, claro. Gracias. Es Cristo quien directamente le hablaba. Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Esta enseñanza me da a entender lo siguiente, que como nos lo dice el mismo texto, no entendían la doctrina de la salvación por gracia. Esta frase en el texto sí que me parece interesante porque quien estaba predicando era precisamente el maestro y por eso la severidad, pero él también ofrecía el evangelio de igual manera. Y nosotros tenemos que tener claro que esa es nuestra lucha contra el diablo. Y ahí es donde deberíamos aplicar la ley y el evangelio en toda su magnitud. Ese es mi comentario con respecto a la pregunta anterior. Y la última, si me lo permite, por favor, yo leo mi texto. Sí, adelante. Por aquí. Gracias. Dice, bueno, ya no importa. Dice, por último párrafo, se habla de los antinomistas. ¿Qué error cometían los antinomistas? ¿Por qué es tan peligroso? Bueno, tengo entendido que ellos predicaban la gracia, pero no aplicaban
no hablaban de la santificación. Entonces, ahí no había absolutamente nada. En otras palabras, voy a leer mi respuesta en la pregunta. No hablaban de la santificación, de la nueva vida en Cristo. La fe crece por medio del Evangelio. Nuestro deseo por el Señor se alimenta por el Evangelio. Nadie puede crear fe en el corazón de nadie. Esto es obra exclusivamente del Espíritu Santo, quien obra la fe a través del Evangelio. El peligro de la práctica de los antinomistas es que no están con el verdadero Dios, el Cristo verdadero. Esto no es caminar con Jesucristo y es grave. La salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo, recibido solamente por la fe. Compartir el mensaje es una bendición. Ese es mi comentario con la última pregunta, profesor. Ok, gracias, Benjamín. Bien, ¿quién más? Bueno, Benjamín nos indica que no predicaban la ley. ¿Por qué? ¿Por qué creen que... hoy en día, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían los... yo creo que sí vale la pena explicar el término antinomista. Nomos es ley en el griego. Nomos entonces antinomos sería un antiley, o sea, estaban en contra de de predicar la ley, en pocas palabras. No predicaban la ley y esto pues si la gente nunca escucha la ley, eso los deja cómodos en sus pecados. Así de, aquí me predican bien bonito el evangelio y pues no me hablan nada de la ley. Mi pregunta para ustedes es que, ¿quiénes serían hoy en día? Tipo antinomistas. No usamos esa palabra mucho hoy en día, pero ¿a quiénes se parecen? ¿Quiénes serían un ejemplo moderno de los antinomistas? Ok, Rolando, veo su mano. Eduardo, veo su mano. Rolando primero. Sí, muchas gracias. Yo no identifico hasta ahora a un antinominista como que identifica el texto, ¿no? Pero sí cercanos. Por ejemplo, muchas de las iglesias pentecostales tienen esa tendencia de ser antinominianos, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, no reconocen la ley moral. Por ejemplo, se escucha, y han debido escuchar ustedes, ¿no? En sermones así de ellos, de esa línea, dicen, no, nosotros somos hijos de Dios, por tanto, tenemos que tener todas las cosas, esos son impíos, ¿no? Incluso escuchar testimonios de gente creyentes que robaban a incrédulos y lo veían correcto, ¿no? Porque decían, ellos son incrédulos, nosotros podemos explotar a los incrédulos porque nosotros somos cristianos, nosotros merecemos lo mejor, ¿no? Y no hay una enseñanza de la ley moral. Es más, es muy útil enseñar la ley moral con los 10 mandamientos, ¿no? Si les hablamos de 10 mandamientos, llegarían a espantarse, ¿no? Que eso es del Antiguo Testamento, es otra dispensación, ¿no? Así dicen. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Incluso pueden decir que ¿quién nos guía a amar a Dios? El Espíritu Santo por revelaciones directas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hoy día me levanto y siento en mi corazón que debo alzarme no sé, hacer algo, ¿no? Entonces, pues ya he hecho algo y estoy bien porque Dios me ha revelado eso en su voluntad, ¿no? Entonces, sí hay una ley, pero desprecian la ley de la Biblia, ¿no? Se pone una ley que según ellos es de revelación directa, ¿no? Por eso llegan a hacer cosas así medio raras, ¿no? Como de justificar, digamos, el explotar a los no creyentes, ¿no? Y apropiarse de y eso es un pecado, ¿no? Porque Dios dice, no robarás, ¿no? Pero eso quería comentar. Ok,
Excelente, hermano. Ejemplos modernos. Gracias. Rolando, Eduardo, sigue usted. Bueno, para, para los reformados pentecostales, el Evangelio de la Prosperidad es muy conveniente jamás hablar de la ley. ¿Por qué? Porque eso saca fieles de la iglesia y saca plata de la iglesia. Entonces, todo aquello que pueda traer, no, que hay prosperidad, usted es hijo de Dios, entonces usted es príncipe, usted ponga $1000 aquí hoy, mañana tendrá 1.000.000. Deje su auto, su casa en renta, entregue todo lo que tenga, Dios te va a dar 5 veces más. O sea, todo es prosperar, 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 prosperar. O sea, no hay importancia en la salvación real, hay importancia en la captación real de una cantidad de... Veo iglesias en Estados Unidos realmente reformadas mostrando, sin citar nombres y apellidos, o podemos hasta citar nombres y apellidos, pero con 3-4 mil personas en una sola noche, y Evangelio de la Prosperidad, o el protestante reformado extremo, ¿no? Que dice, mira, Dios te va a bendecir, hermano, esta es la noche de bendición, esta es tu noche, el Señor me hace la revelación que alguien acá tiene una deuda, entonces deposita lo que tenga, lo último que tenga, el Señor va a respaldar. Deja esas personas, he conocido personas que han quedado absolutamente sin nada, que han entregado sus casas, que han dejado el último centavo que tenían en función de promesas vacías, de una prosperidad vacía. Entonces, no predicar la ley y no preocuparse, y el mal manejo también del evangelio es la condenación del alma. Eso quería acotar, pastor, perdón. Excelente, gracias, Eduardo. Benjamín, otro caso moderno de antinomianismo de los antinomistas. El hermano Rolando dijo algo muy, muy acertado, de igual manera el hermano Eduardo en el comentario final. Es difícil identificarlo hoy en día. Un grupo, no sé, inclusive no necesariamente que utilicen la palabra de Dios, pero yo lo diría el enemigo número uno con el tal cual batallamos, porque por lo poco que leí de ellos, el libertinaje sexual, lo que expresaba el hermano Eduardo, el Evangelio de la Prosperidad, yo me arrepiento 500 veces y ya, y el siguiente pecado, oye, vuelvo y rezo 5000 veces más y listo. Entonces, identificar un solo grupo, digamos, una sola iglesia es complicado, ¿no? Sin embargo, es el enemigo moderno, hermano Joel. Es el enemigo moderno y total. Inclusive, por eso, iniciando esta clase, lo dije, ¿cuál es la mejor manera? Aplicándonos la ley, empezando por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos hace razonar y de inmediato el Espíritu Santo entra en nuestro corazón. Mucho cuidado con lo que vas a decir, con lo que vas a mencionar. Debes aplicar el método IVA para poder identificar, ¿cierto? De igual manera, bueno, así sucesivamente. Porque aquí nos comenta en este libro, hermano Walter se menciona, ¿no, profesor Joel? Sí, Walter, sí. Excelente. Escribe Lutero, en lo que respecta a la doctrina, encontramos entre otros el error de que muchos que predican sobre la fe y por la cual nos justificamos, no aclaran suficientemente cómo se llega a esa fe. Lo tengo subrayado. De modo que la mayoría omite una parte de la doctrina cristiana sin la cual nadie puede entender qué es o significa la fe. O sea, el creer. Aquí coloca, porque Cristo dice en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero hoy día muchos hablan del perdón de los pecados,
te le dicen poco del arrepentimiento. No obstante, el hecho de que sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados, ni puede entenderse la remisión de los pecados sin el arrepentimiento. Observemos que ya lo lleva mencionado 3 veces. Y si se predica la remisión de los pecados sin el arrepentimiento, por 4ª vez lo menciona, los hombres creen que ya han obtenido el perdón de los pecados y se vuelven confiados y despreocupados, lo cual es un error y un pecado peor que todos los errores sabidos hasta ahora, y es de temer que corremos el riesgo señalado por Cristo, como nos lo dice en Mateo 12:45, y el póster estado viene a ser peor que el primero. Este versículo sí que me llegó. Entonces, otra vez, ley y evangelio. Nosotros no, inclusive a veces predicamos ley sin darnos cuenta y de igual manera evangelio. Entonces, hay que tratar de fortalecer nuestra fe. La misma palabra de Dios nos lo dice para que nuestra santificación obviamente no va a ser perfecta, pero se va a fortalecer mediante la palabra de Dios. Esa es mi intervención, hermano Jorge. Ok. Gracias, Benjamín. Tesis 8. En cuarto lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando se proclama la ley a los que ya están espantados por sus pecados, o el evangelio a los que viven confiados en sus pecados. Así concluimos esta lección, mis queridos hermanos. Esta semana va a ser la última vez que trabajan en los mismos grupos, grupo gospel, grupo evangelio, igualitos que antes. La próxima semana voy a rebrujar los grupos un poco, voy a mezclarlos. Pero esta semana, por última vez con el mismo grupo, esta vez solo van a tener un caso de casuística. Es el caso de una hermana Olivia. ¿Okay? Yo creo que yo no voy a decir más, voy a dejar que ustedes conozcan el caso de Olivia ahora mismo. La pongo en el grupo y voy a aceptar el consejo que dieron ustedes hoy y mañana voy a también voy a pasarles la próxima lectura para que tengan más tiempo. Lo más probable es que vamos a cubrir la próxima lectura 5, hasta el miércoles de la próxima semana. Sin embargo, no se esperen hasta el martes por la noche, ¿verdad? Si se la paso mañana, jueves, ya tendrán pues 5 días prácticamente ya para ir preparando la lectura 5, ¿okay? Con más calma. Bien, entonces sí, les voy a encargar el caso de Olivia a favor de, igual que antes, hacer lo posible pues por analizar su caso y pues formar un plan de acción y un diagnóstico, un plan de acción para la intervención, digamos, con la palabra de Dios, ¿verdad? Olivia se va a llamar eso. Es una mujer de tu grupo sembrador o de tu congregación. Ok. Bien, hermanos, vamos a concluir con unas palabras que leí de Salmo 119 hoy en la mañana. Está muy bueno el Salmo 119. Incluso pueden aprender el abecedario hebreo. Bien. Aquí estaba. Se están pegando mis hojas. Por eso. No encontraba el versículo. Ahí está. Este.
Me gusta este salmo porque hasta habla de cómo uno ama la ley de Dios. Y no solamente es la ley en el sentido de ley evangelio, pero es amar la palabra de Dios. Bien. Dice, tú con tus propias manos me formaste. Dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Cuando me vean los que te honran, se alegrarán, porque en tu palabra he puesto mi esperanza. Señor, yo sé que tus juicios son justos, que por tu fidelidad me afligiste. Muéstrame tu misericordia y ven a consolarme, pues esa fue tu promesa a este siervo tuyo. Compadécete de mí y viviré, pues en tu ley encuentro mi deleite. Oremos. Señor, con tus manos nos has formado. Danos la capacidad de comprender tus mandamientos. Danos la capacidad de distinguir ley y evangelio y de discernir cuando es momento de aplicar cada uno. Señor, nosotros lo consideramos un honor participar en estos cursos, que tu pueblo vea en nosotros un crecimiento y que se alegre tu pueblo cuando ven la esperanza que tenemos en tu palabra. Señor, tus juicios son justos. Yo sé que hay momentos en que nos has afligido, pero que eso también es por tu amor. Ahora, Señor, muéstranos tu misericordia. Ven a consolarnos. Sobre todo hoy oramos por el hijo de Lester, que lo sanes si es tu voluntad, que le des fortaleza a nuestro hermano Lester y que siempre él tenga presente tu promesa, todas tus promesas. Y Señor, compadécete de él, de ellos, y vivirán, pues en tu ley encuentran su deleite. Gracias, Señor, por esta clase, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, muchas bendiciones, que descansan y que el Señor los guíe en lo que nos queda de esta noche, que les conceda descansar tranquilamente, sabiendo que son hijos de Dios, que el poder de Cristo está en sus corazones, que el Espíritu de Dios los acompañe. Muy buenas noches. Ahora me despido de ustedes, pero también voy a estar disponible por si alguien se quiere quedar a hacer alguna pregunta o Retiro, duda. pastor, con su permiso, hermanos. Claro que Bendiciones. sí. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Lester. Que nos mantengas informados sobre el Buenas caso noches. de su hijo, por favor, hermano. Ok, ok. Buenas Profesor, noches. yo le tengo bendiciones, Buenas hermanos. noches. Bendiciones, hermano Lester. Que Oramos por descanse, su Lester. hijo. Que Profesor, descanse, yo le tengo una Zoilo. preguntita, Amén, una hermano. dudita, qué pena. Sí, Benjamín, pues vamos a esperar un minuto. Primero vamos a despedirnos de los hermanos. Zoilo, buenas noches. Buenas noches, tío Snell. Buenas noches, Buenas Sergio noches, mi hermano. Alejandro. Buenos días, me lo bendiga. Ok. Buenas noches, profe Joel. Cuando tenga una oportunidad, podría hablar con usted en privado?